amigos, retomamos el tema de la condecoración a la exmandataria de Argentina, Cristina Fernández, porque uno de los aspectos que marcaron los discursos durante esta jornada tiene que ver con esta necesidad de los gobiernos progresistas de armar estrategias que permitan la continuidad de los proyectos políticos de estos regímenes de izquierda en la región. Esto se convierte en una necesidad imperiosa para el movimiento Alianza País de cara a las próximas elecciones. Estos temas merecerán el análisis en nuestra siguiente entrevista precisamente. Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia, exasambleísta constituyente de Montecristi, asambleísta de Pichincha por Alianza País, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Asambleísta Hernández, bienvenido a TVL Noticias. Siempre un gusto. En la imagen de la presentación de su perfil lo veíamos sin barba, ahora con un look diferente. Para cambiar. Gracias por estar con nosotros, asambleísta. Lo decíamos en la presentación precisamente de esta entrevista, uno de los temas que sin duda marcaron los discursos durante la jornada de hoy, durante la condecoración a la exmandataria de Argentina, tiene que ver con esta tesis, en este caso de los gobiernos progresistas, de mantener estos proyectos políticos en la región, y aterrizaba yo un poco en la situación del Ecuador de cara a las próximas elecciones. Primero, ¿cómo hemos visto la jornada del día de hoy? A ver, me parece que en general la realización del ELAF por tercer año consecutivo es fundamental, porque permite un espacio para la reflexión, permite un espacio para el análisis, permite un espacio para la crítica y también la autocrítica de lo que son estos procesos de cambio, de transformación. De tal manera que en general la realización de este seminario que permite profundizar, establecer elementos teóricos al quehacer de nuestros pueblos, me parece que es fundamental. Y más ahora que el tema es develando lo que significa el nuevo Plan Cóndor, y en ese marco también empujando la realización de un pacto ético que ahora era recogido por la expresidenta Cristina Fernández, no solo como un tema del Ecuador. Ella decía algo bien importante, ella señalaba y decía que es necesario, que es un imperativo ético, que es un imperativo moral, que es un imperativo de la política de los nuevos tiempos, luchar contra los paraísos fiscales. Decía, tenemos que seguir luchando por la reestructuración de las deudas y al mismo tiempo tenemos que establecer denuncias muy claras en el sentido de que cada dólar que se invierte en paraísos fiscales es un dólar menos que deja de tributar en nuestros países, por lo tanto es menos educación, es menos salud. Y decía, en general puede haber excepciones, pero quien utiliza los paraísos fiscales siempre tiene propósitos que lindan con lo delictivo. Y es verdad. Cuando nosotros vemos la utilización de esos paraísos fiscales, vemos que básicamente se han servido para evadir impuestos, para eludir impuestos e incluso para esconder actos y hechos de corrupción y también para realizar negocios que no avanzamos a ver la magnitud que tienen. Mire usted lo paradójico de la política de este momento. Aquellos que demandan transparencia precisamente en la Argentina a la expresidenta Cristina Fernández, sin embargo, son los que defienden los paraísos fiscales. De la misma manera que cuando aquí se plantea un pacto ético, aquellos que pretenden incluso tener las máximas magistraturas de este país reniegan de ese pacto ético y señalan que es absolutamente legítimo tener sus capitales afuera. Esta es la doble moral de la derecha latinoamericana, esa es la doble moral de los restauradores conservadores, que como decía también ahora la presidenta o la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no es que ahora han perdido, no es que ahora se ha modificado únicamente la correlación de fuerzas, sino que han recuperado el poder que siempre han tenido. Ha sido más bien una excepción cuando las fuerzas progresistas hemos logrado vencer y de esa manera también poner el Estado al servicio de los ciudadanos. A propósito de esto último que usted acaba de citar, yo le planteaba esta pregunta el día de ayer cuando hablábamos de estos temas al asambleísta Diego Vintimilla. ¿Cómo es que se llegó a dar paso a que la derecha, como ustedes la han identificado, recuperen el poder que siempre han tenido cuando los gobiernos progresistas de izquierda por muchos años han venido manteniéndose muy firmes, unidos, avanzando de manera conjunta precisamente para lograr unidad en la región?
Mire, creo que cuando uno escucha a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o cuando escucha al presidente Correa o escucha a Evo Morales, uno puede darse cuenta que ahí hay una corriente, que ahí hay coincidencia. Básicamente la necesidad de soberanía, la necesidad de derechos para los ciudadanos, de que el capital esté subordinado a esos derechos y a los ciudadanos, y además que la acción del Estado y del gobierno se dirija fundamentalmente en función de los grandes intereses de nuestros países y también de las mayorías. Aquí hay una corriente latinoamericana y como hay una corriente, como esta corriente empezó a expresarse con muchísima fuerza, obviamente esto alertó a los sectores políticos del poder también latinoamericano, que tienen ahora poderosos instrumentos. Esto también lo reiteró ayer el presidente Correa y lo ha señalado también ahora la expresidenta. Hay poderosos instrumentos de esa derecha, instrumentos como por ejemplo los medios de comunicación social. Ayer es importantísimo en la conferencia de Mujica, cómo él precisamente demuestra cómo a partir de estos poderosos instrumentos como los medios de comunicación social, las grandes empresas comunicacionales van forjando realidades, y ahora lo volvió a apuntar también la expresidenta en el sentido de que estos grandes medios de comunicación social pervierten la sensibilidad social, la conciencia de la gente y hacen que precisamente aquellos que no tienen nada absolutamente que heredar, solo que recibir beneficios por parte del Estado, sin embargo, defienden los intereses de los más ricos de este país, de los más ricos que precisamente lo que quieren es que sus herencias no puedan tener y no puedan también, por lo menos cumplir con la función social a través de un pago de un impuesto. Correcto. Pero esta realidad es invertida a través de los medios de comunicación social que invierten el sentido. Y quizá lo que a nosotros nos ha faltado de manera autocrítica es ir construyendo esa nueva sensibilidad social que permita que los beneficiarios de los cambios puedan defender también los cambios que se han ido operando en América Latina. Identificada entonces esa autocrítica asambleísta, Hernández, ¿cómo trabajará en estos próximos meses Alianza País de cara a las elecciones de febrero de 2017? Ya este día sábado tendremos la Convención Nacional en donde se anunciará finalmente el binomio presidencial y de aquí en más restará conocer cuáles serán los candidatos para la Asamblea Nacional por Alianza País. ¿Deberán tomar en cuenta entonces todos estos elementos que usted ha manifestado a manera de autocrítica dentro del proyecto político? Mire, creo que es importante y nosotros tenemos muy claro que debemos ganar en primera vuelta. Que el pueblo, porque esto no es una cosa que decidamos como movimiento país, la ciudadanía, el pueblo debe tener conciencia de lo que aquí está en juego. Y está en juego no solo que un partido pueda ganar, pueda continuar, sino sobre todo el que se puedan seguir concretando las transformaciones en favor del Ecuador, en favor de las grandes mayorías. Esto es fundamentalmente lo que se va a decidir y por ello hay que ganar en primera vuelta. Hay que lograr tener mayoría y hay que continuar con este proceso. Para eso será importante, como decía Lenín Moreno, ex vicepresidente de la República, hacer ciertas correcciones respecto de lo que se ha venido haciendo en este último tiempo. Yo diría que siempre es fundamental seguir revolucionando la revolución. Y para eso hay que recoger lo que el propio presidente Correa señala de manera frecuente. Cuando uno mira hacia atrás, ve todo lo que hemos avanzado, y eso es indudable. Todo lo que se ha hecho en este país en cuestión de derechos, de educación, de salud, de carreteras, de grandes obras de infraestructura que nos permiten tener ahora, por ejemplo, soberanía energética, de grandes obras que impiden que existan inundaciones, todo lo que se ha hecho. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira hacia adelante, se da cuenta que todavía hay muchísimo que realizar, muchísimo por caminar, de tal manera que nosotros no nos sentimos ni conformes, ni tampoco creemos que todo se ha hecho, que ya no hay nada que hacer, ni que seguramente si se ha hecho tanto por el país, podrá haber algunos límites y errores que necesariamente tienen que ser enfrentados, tienen que ser discutidos y tenemos que encontrar las mejores alternativas. Pero con todo esto, con todos los límites, con todos los errores, no podemos negar que estos 10 años le han cambiado la historia al país. Por primera vez podemos tener futuro, por primera vez podemos apostar para que el Ecuador tenga esperanza, pero además esperanza cimentada en bases concretas.
concretas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la soberanía energética, no solo es un eslogan, y el cambio de la matriz productiva no es un decir. El cambio de la matriz productiva significa empleo, significa la posibilidad de que exportemos no solo productos primarios, sino que tengan valor agregado, y de esa manera también pueda beneficiarse la mayor parte de la población. Pero esto no es un tema de 4 o de 5 años, esto es un tema de los próximos 10, de los próximos 20 años, y por eso hay que continuar con este proceso de transformación. Por eso nosotros creemos que más que lo que le corresponde al Movimiento País, que obviamente tendremos que hacer campaña como si no tuviéramos un solo voto, aunque ahora las encuestas nos digan que estamos primero en las preferencias ciudadanas, y por eso también se explica los ataques a Lenín Moreno, por eso se explica los ataques al Movimiento País, y de la misma manera que no se explica, yo escuchaba, por ejemplo, el día de ayer a la ex candidata, porque ya ahora ha renunciado a esa posibilidad, a Lourdes Tibán, señalar y decir que tienen que hacer un pacto para que, si es que hay segunda vuelta, cualquiera que pase a la segunda vuelta, se unan en contra del correísmo. ¿Cómo es posible que quien se dice pertenecer a sectores democráticos y progresistas puedan ir de la mano con Nebot, que representa los intereses oligárquicos que siempre han controlado este país, o con el banquero Lasso, que es precisamente parte de esos gobiernos que llevaron a la peor crisis nacional, ahora decir que tienen que caminar juntos para enfrentar al correísmo, cuando lo que el correísmo ha realizado es básicamente darle dignidad, darle posibilidad de futuro al Ecuador, darle educación, darle salud, sembrar también este petróleo, como siempre se había dicho, a partir de fomentar el talento humano. Esto es lo que efectivamente tenemos que discutir, y esto tiene que elegir el país. Correcto. La posibilidad de continuar con el cambio o volver a estar al control de los sectores oligárquicos financieros que subordinaban al Estado y los intereses del pueblo en función de minúsculos grupos que básicamente hacían y deshacían con el país. Correcto. Asambleísta Hernández, usted ha manifestado que Alianza País apuntará a ganar en primera vuelta. Esto en cuanto al presidente y vicepresidente de la República, evidentemente, pero ¿qué pasa con la Asamblea Nacional en este periodo que ya en los próximos meses culmina? Hemos visto que ustedes han tenido evidentemente una amplia mayoría. ¿Tienen la expectativa de mantener esta mayoría ya para el siguiente periodo? ¿Cómo se articularán también para aquello? Mire, Belkis, yo creo que la ciudadanía también puede ver lo que pasa ahora en Brasil, por ejemplo. En Brasil, un país en el que 54 millones de personas votaron por la presidenta Dilma Rousseff. Pero que luego fue destituida por Pero el fue Senado. destituida por 61 voluntades. Así es. 61 voluntades, además, comprometidas con lo más craso de la política brasileña, Por eso mi con hechos de pregunta. corrupción. Por eso precisamente, hay que no solo ganar la presidencia, sino también ganar la mayoría. Yo creo que estas son lecciones del proceso ecuatoriano. Lo que hemos podido avanzar en estos 10 años, en esta década ganada, también es porque hemos tenido el favor popular y hemos tenido una mayoría que acompañe a la revolución ciudadana. De igual forma, si queremos que Lenín Moreno siga construyendo el futuro de este país, tenemos, y el pueblo ecuatoriano tiene que acompañar con su voto para que él tenga una mayoría en la Asamblea Nacional y que esa mayoría pueda ser el sostén también de los cambios que se vayan desarrollando y seguir con esta política de corresponsabilidad. Basta de legislativos insensibles con el país, basta de legislativos que sean irresponsables frente al futuro del país. Hay que construir la corresponsabilidad como hemos venido realizando en estos años. Obviamente, siempre, como le digo a usted, es necesario continuar con lo que hemos hecho, pero también tener la mirada atenta, la mirada crítica para seguir revolucionando lo que nos toca revolucionar, seguir revolucionando la revolución y seguir realizando las transformaciones que sean necesarias en beneficio de los grandes intereses del país y de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ya nada más para finalizar, asambleísta Hernández, esta entrevista. Este sábado, ya lo decíamos, la Convención Nacional del Movimiento Alianza País, en donde se conocerá finalmente el binomio presidencial. ¿Qué más tendremos de esta reunión? Sí, será básicamente la convención en la que se anunciará el binomio. Obviamente también se presentarán cuáles son las líneas programáticas fundamentales, qué es lo que le ofrecemos a este país, qué es lo que le decimos al país que vamos a continuar, en qué vamos a poner el énfasis también en los próximos años. Esto también será una oportunidad para que podamos hablarle al país de lo que aún resta por hacer y preparar
fortalecer la unidad, la coherencia, la cohesión. Yo digo que este es nuestro mayor valor. Vea lo que ha pasado precisamente ahora en la convención supuestamente de este Frente de Unidad. Ahí, dándose de palos entre socialcristianos y el movimiento Avanza. Ahí no hay cohesión, ahí no hay coherencia. Ahí únicamente les une el odio, el revanchismo, la venganza. En cambio, nosotros sí tenemos posibilidad de seguirle proponiendo al Ecuador que lo que hemos hecho lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir construyendo la esperanza, vamos a continuar con este proceso de cambio y transformación, pero también a realizar los cambios que sean necesarios en función del Ecuador y en función de las grandes mayorías. ¿Y las listas ya de candidatos para la Asamblea Nacional, asambleísta, cuándo quedarían definidas al interior del movimiento? Tenemos hasta el 17 de noviembre y antes del 17 de noviembre estarán definidas todas las listas, tanto la lista nacional como las listas provinciales. Ojalá no sean listas solo del movimiento país, ojalá podamos lograr la mayor unidad posible, y esa mayor unidad posible no tiene que expresarse solo en lo que decimos, sino también en los hechos. Yo aspiro que las listas sean listas inclusivas, en el que participe, por ejemplo, el Frente Unidos, en el que participen dirigentes sociales, en donde se mantengan estas alianzas políticas. Distintos actores. Alianzas políticas, pero siempre con coherencia. Alianzas políticas, pero siempre cuidando la cohesión ideológica. No esas alianzas políticas en función de conveniencias electorales, sino básicamente en función de un proyecto y de seguir trabajando por el Ecuador y por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Asambleísta Hernández, gracias por habernos acompañado. El asambleísta Virgilio Hernández, asambleísta por el movimiento Alianza País, a propósito de la coyuntura electoral. Estamos a las puertas, ya lo dijimos, de la Convención Nacional de esta agrupación política este fin de semana, y también abordando temas relacionados con el desarrollo del Encuentro Latinoamericano y Progresista ELAP 2016, que precisamente concluye este viernes en la ciudad capital.